Bienvenidos a un nuevo espacio de Miradas de Asturias. Esta semana vamos a caminar entre dólmenes, playas de ensueño y parajes descritos por uno de los míticos literarios de nuestra tierra. Estamos hablando de Leopoldo Alas Clarín. Pero mejor, antes de nada, situémonos geográficamente. Desde luego estamos en el concejo de Carreño. Antes debemos ubicarnos. El concejo de Carreño está situado mirando siempre al norte a nuestro emblemático mar Cantábrico. El río Aboño al este marca su delimitación con el concejo de Gijón. Este concejo lo abraza igualmente por su flanco sureste. Al oeste, su concejo vecino es Gozón y al sur encontraríamos el concejo de Corbera. Su extensión es de 67 kilómetros cuadrados aproximadamente, contando con una población de unos 11.000 habitantes agrupados en torno a 12 parroquias con capital en la bella villa marinera de Candás. Su paisaje de suaves colinas al lado del monte Areo, de 265 metros, con el Cantábrico al fondo y con sus playas, le confieren una imagen de ensueño donde se aunan túmulos construidos en aras de míticos dioses y belvederes druídicos que conformarían parte de la literatura de Clarín. Carreño, desde luego, marca en los corazones de quien lo visita un lugar donde es imprescindible volver. Realmente yo creo que el concejo, si lo teníamos que definir en dos palabras, diremos que es marinero y también es rural. Ellos son dos elementos además consustanciales con la propia vida de la gente. Evidentemente la parte más conocida es la de Candás, porque Candás y su puerto pues siempre han sido un atractivo desde el punto de vista turístico, pero también es verdad que durante los últimos años hemos ido poniendo y dando a conocer la parte rural del concejo con una potencialidad importante, sobre todo en aquello que se refiere a las parroquias de Guimarán, El Valle y Ambás, porque son los entornos del monte Areo, ¿no? Yo creo que además es un monte conocido ya también de una forma antiquísima, que compartimos en gran parte con el municipio de Gijón, con el cual hemos hecho también un programa y un programa director de lo que podíamos desarrollar el Monte Areo, y en ese territorio lo que estamos poniendo pues es valor y el patrimonio que tenemos tanto desde el punto de vista cultural como etnográfico. Yo creo que eso es lo que está dando la medida y el conocimiento de lo que realmente ya es el concejo de Carreño, no solamente lo que se refiere y la mirada que tiene al frente del mar Cantábrico, sino también aquello que tiene de rural y de ruralidad, que todavía le queda mucho, a pesar de la presión periurbana que sentimos por estar colocados como municipio pues pegado a un municipio importante como es Gijón. Sus orígenes, como en toda Asturias, se pierden en torno a la prehistoria. Se conocen asentamientos en Perlora que datan de la época magdaleniense, aproximadamente del 13.000 a.C. También podemos ver los 35 túmulos del Monte Areo, con dólmenes que van desde el 7.000 al 3.000 a.C., que nos hablan de ritos de enterramiento en este lugar, dotando al monte de una sacralidad hoy desconocida. Este mirador se hizo aprovechando la situación de la cantera, porque desde aquí, aparte de ver la vista panorámica que se ve del valle, que es toda esa zona de ahí debajo, pues se ve perfectamente el sistema que creen que utilizaban para sacar las lascas de ahí, aprovechando esos cortes que tienen, era calentar agua, verterla por las grietas, dejarla durante la noche que se enfriara y se dilatara, siguiendo el proceso natural que observaban ellos en la naturaleza. Entonces, así repitiéndolo muchas veces, conseguían que alguna de las piedras cayera. Pues esa piedra tenían que sacarla de ahí, arrastrarla por estas cuestas hacia arriba y llevarla hasta el sitio donde luego se iba a depositar. El simbolismo que tenía que tener, lo importante que tenía que ser para ellos la construcción del dolmen para realizar ese trabajo, o sea, ese esfuerzo. Porque es una cosa descomunal para lo que suponía luego hacer un enterramiento, que al fin y al cabo era un enterramiento. Entonces, si todo esto que ellos hacían era para hacer el enterramiento, quiere decir que para ellos era algo importantísimo lo que estaban haciendo.
Ellos lo que hacían, para lo que se deduce que hacían para hacer la construcción era sacar la piedra de allí donde la veíamos en la cantera, las arrastraban hasta aquí. Aquí ya tenían preparado el terreno alisado para poder colocar, ahí, con unas zanjas hechas para poder colocar las piedras. Esas piedras eran empujadas hasta que quedaban en forma vertical, pero claro, la piedra en vertical en aquella zanja no se sujetaba. Entonces lo que hacían era ir amontonando, que se ven por los laterales, piedras más gruesas, con tierra, para ir sosteniendo la piedra, el ortostato vertical, ¿verdad? Luego, cuando ya tenían la rampa hecha con cada vez piedras más menudas y tierra más mezclada, hacían una rampa y por la rampa subían la cobertera. Y entonces ya la colocaban y ya solamente era tapar lo que les quedaba. Entonces estos dólmenes de corredor creen que el enterramiento se hacía más o menos, pues estaría por esta zona, ¿no? Entrarían, esto estaría hecho como una especie de pasillo, la cámara dolménica sería aquello, ahí se haría el depósito del muerto que correspondiera en aquel momento, porque al parecer no eran enterramientos para una sola persona, sino que sería más bien como si fuera un panteón familiar. Entonces cada X tiempo, cuando alguien moría, pues se volvía a abrir la tumba y se volvía a hacer el enterramiento correspondiente. Esto estaría sellado por la parte exterior y lo único que harían sería abrir y volver otra vez a introducir. Hasta ahí especulaciones de que creen que en algunos momentos, como era una ceremonia que había que prepararlo con mucho tiempo, que se hacían enterramientos en algunos lugares que no eran definitivos y luego, ya cuando se reunía el clan y ya se organizaba todo bien, se traía a hacer la ceremonia y el enterramiento correspondiente. El dolmen de San Pablo, veis cómo la piedra es completamente diferente, el trato que se le dio al dolmen de los Llanos. Aquí lo que se pretendió fue que se observara perfectamente cómo era la estructura del dolmen, o sea, cómo se realizaba el allanado, la colocación de las piedras. Tiene aproximadamente una antigüedad de 7000 años, la función es más o menos exactamente la misma que la del otro dolmen, lo que pasa que el otro fue pues muy posterior, 2000 años posterior, más evolucionado en el trato de la piedra, más evolucionado en el tipo de construcción y un poco mayor también, las piedras que se utilizaron fueron un poco mayores. Lo que necesitamos es seguir creciendo sobre todo en infraestructuras. Yo creo que es importante, lo estamos viendo, de hecho la apuesta que estamos haciendo en lo que tiene que ver con el Monte Areo lo va poniendo en valor, ¿no? Empezamos con los túmulos, pero ya no son solamente los túmulos, ya hemos hecho un aula del Neolítico para explicar un poco cómo era aquel territorio, avanzamos en lo que son la restauración de las fuentes y de los lavaderos del entorno, que son muchas las que existen. Ahora estamos trabajando, como conoces también, en el tema de los caleros. Estamos también poniendo en este momento en valor 2 molinos de agua que hay en la zona, harineros, y yo creo que todos esos elementos, pues al final, poco a poco, a través de actuaciones como los talleres de empleo, que ya es el tercer taller de empleo que creamos en el entorno del Monte Areo con este nombre, pues lo que nos van haciendo y dotando es de infraestructuras. Candás es una villa que por su tamaño cada vez es más una villa de servicios. Por lo tanto, todas las infraestructuras que diseñamos en Candás realmente, aunque tengan reflejo en todo el territorio, de todo el concejo, realmente son importantes. Y así podríamos estar hablando pues, de la idea de generar un museo de la industria conservera. Tenemos un rico patrimonio también guardado, que vamos a empezar a mostrar en el aljibe, una muestra que estamos preparando allí, para que la gente se empiece a dar cuenta de verdad de la importancia que tenemos, y en estos momentos pues estamos expropiando una antigua fábrica de conservas, que es la fábrica de Ortiz, con la idea de colocar en ella lo que es el espacio expositivo ya definitivo de lo que era la industria de la conserva de pescado en Candás. Pero no será hasta el año 905 donde aparece escrito por primera vez el nombre de Carrenio en una donación realizada por Alfonso III el Magno a la iglesia de San Salvador de Oviedo. A partir del siglo XII y durante toda la Edad Media, el puerto de Candás y el de Entrellusa, donde hoy se sitúa la ciudad residencial de Perlora, llegaron a ser puertos balleneros importantes en el Cantábrico. Es de mención decir que Alfonso XI de Castilla concede el título de muy leal al concejo de Carreño por su participación bajo la bandera de Gijón en la batalla del Salado en 1340 en Cádiz, donde fue derrotado Abu i Hassan, sultán de Marruecos.
El concejo de Carreño se organizó formando parroquias en el siglo XIII. Esa ordenación llegó hasta nuestros días con 12 de ellas, dando a este concejo el prestigio de su notable configuración desde hace 8 siglos. Lo mejor que podemos hacer es parar y aquí, con este matrimonio, pues charlar un poco sobre el concejo. ¿Cómo es su nombre? María. María, ¿qué recuerda de este prendes, de este concejo de Carreño con mayor, digamos, amor? Con mayor amor la cantidad de gente que había, que ahora va quedando muy viejo. Que hay 18 años, que fue el que nació el último rapacín. Y vamos siendo todos muy mayores y me da bastante pena el ver el concejo envejecer de semejante forma y que no viene otra cosa. Y bueno, tienen cosas muy buenas, la vida cambió, uno para bien y otro no tan bien. Buenas tardes, casi noches, porque está cayendo una borrina encima de nosotros. ¿Cómo es su nombre? Andrés. ¿Qué recuerda así de prendes con mayor cariño y mayor amor? Pues cariño buenísimo. Aprendes por todo, por la gente, por el modo de vivir que tuve siempre, que siempre me gustó, y un terreno bueno, un terreno productivo y cerca, llegando como aldea cerca de la ciudad de Candás, de Gijón y de todo, y Prendes se va acabando, pero había también armonía, llagares caseros, donde pasaban los paisanos horas preciosas, que hoy ya no existen, y es triste pensarlo. Que lo recuerdo con aquel amor de pueblo, y aquel amor de vida, y aquellos hombres y personas que había, que eran personas, había de todo, pero en realidad aquí se pasaba en este pueblo que yo conozco poco, era un pueblo muy rico siendo pobre. Lo de los llagares era una riqueza en aquellos tiempos, porque no teníamos entre todos ellos un duro, pero se pasaba en unas horas maravillosas, inolvidables, el que les conocía. ¿Cuántos años hace que viven en la zona? Pues vine para aquí de 3 años. Tenía 3 años cuando mi madre murió y vine para aquí. 76 años. 76 años. 76 años que estoy aquí. ¿Y dónde conoció esta mujer tan guapa? Gracias. Bueno, lo de guapa dice usted, yo no sé. Pues fui de verdad, conocí la adelante en un prado. Y digo, y la verdad tan grande como el sol. Adelante en un prado. Pero entonces, vamos. De la Virgen de los Remedios, hombre, que la En un Virgen de prado, los hombre, la Remedios... romería de los remedios, el Quimarán. Y desde aquella ya... Ya empezamos, fue la primera palabra que hablé con ella allí. Por el año 50. En el año 50. Pues espero que sigan... Muchas veces me lo preguntan, que esta pregunta me la hacen muchas veces. Y aquí sentado, digo, ¿dónde conociste a Miguel? Coño, ahí la en un prado. Bueno, ahí, ves desde aquí. Vino a la romería de los remedios y yo fui para allá y encontrémonos allí. Eso tiene su historia. Yo fui a Candás al Cristo. O mejor dicho, iba para el Cristo y empezó a llover y aquí a la puerta de casa digo yo, voy para la cama, que voy para el Cristo Mohamed. Y a otro día a la Cucaña, que ahora no existe eso. La Cucaña en Candás era precioso. No, la Cucaña no, porque era un palo acá en la playa y había que coger el ramo y caer al agua. Bueno, entonces, en Candás, a otro día al Cristo. ¿Qué se hizo? ¿Lo de la canción hizose realidad? Fui al Cristo y enamoré. Y entonces fui para la Cucaña. En la Cucaña, pues entonces estaba Gerardo que alquilara un bar que llamaban el Kiko en Candás para aquellos días, Gerardo el de Prendes, desde la Fabada, alquilado para aquellos días, era cuando él empezaba para pasar allí los días del Cristo, él haciendo su negocio. Y estuvimos por allí, cené allí con otros amigos, qué sé yo qué, cuando me di cuenta en el 7 de la mañana y no me quedaban más que 2 pesetes en aquellos tiempos. Y entonces vine para casa, empecé a acordar con la vida
Y entonces pues levantéme a dormir la siesta como un perro cuando viene de la perrada, si una perra, y salí para ahí, para la huerta, y sentéme. Es anécdoto, porque eso pasó. Y sentía la gramola tocar ahí en los Remedios. Y claro, cuando estaba tan cerca, y sentía tocar, claro, 7 de la tarde, 6, voy para los Remedios. Digo, ¿para dónde voy? ¿Quién pide perros en casa con los que gasté ayer? Pensará que tengo la mitad, no tengo más que 2 presentes. Marcho para allá, quién sabe si yo llevo perros o no. Pues entonces ahora van como quiera, pero antes teníamos encorbateados y todo, muy guapos. Y llego a los Remedios y allá tropiezo con esta mujer y coño, empezamos así. No dije las perras que llevaba. No, claro. Y empezó aquel día. El día de la Virgen de los Remedios. Un día bien señalado, sí señor. Y empezamos. Desde el ámbito turístico yo creo que aportamos algo que nos hace distintos a otros muchos municipios, ¿no? Nosotros como municipio costero que somos aportamos una diversidad, una diferenciación también con el resto de otros municipios, y yo creo que a nivel de Asturias, por estar localizados en esa franja de Asturias, que es el centro de Asturias, donde también comunicado, yo creo que aportamos sustancialmente bastante más de lo que pueden aportar otros municipios del tamaño nuestro. En la bella parroquia de Guimarán está situada la Quinta de Clarín, desde donde Leopoldo Alas escribía en una construcción aparte, la cual llama a veces la caseta, a veces su belvedere, con su prosa melancólica y diciendo a voz en grito a la llegada de la inspiración: «Juliana, voy a la caseta a escribir un artículo que me va a dar buenas pesetas». Clarín describiría hasta la última hoja de los árboles de su concejo. En las salas de Clarín, con don Leopoldo Alas, vuela Carreño más allá del tiempo, reviviendo pasados, presentes y futuros, desde los paisajes a la cocina, desde la cocina al paisanaje. Ha escrito muchas de las cosas que veía en sus libros, y ha escrito desde el punto de vista de la gastronomía, porque algunas de sus obras, como bien conoces, Doña Berta además, pues va definiendo incluso las cosas que se comían en los momentos que relata la obra. Pero no solamente es eso, sino que además también relataba elementos del paisaje, que era lo que estaba viendo. Bueno, pues ya estamos, como decía yo antes, entre la gastronomía y la literatura. Aquí tenemos una que, Clemente, cuéntame. Una caldereta de pescado y marisco de aquí del Cantábrico. Pescados de roca y mariscos de aquí de Candás, que lleva pues nécora, cigala, bueno, depende también el mercado y la época que tal. Lleva también a veces langosta, bugre. Estas jornadas surgieron, pues lógicamente Clarín es del concejo y entonces se le quiso dar un poquitín de bombo al tema del fenómeno Clarín, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces una forma que el ayuntamiento pensó que era la más adecuada era juntar la cultura con la gastronomía. Entonces, basándonos siempre en el libro, porque todas las comidas de los menús que van aquí tiene que ser con comida que figura en el libro. Lo que se comenta con relación a la comida de Clarín, que eran muy copiosas. Siempre, muy abundantes. Antiguamente eran de 3 platos, y eran 3 platos, pues, por ejemplo, me acuerdo de otros menús que vi de años anteriores, que era fabada asturiana completa, que ya es un plato bueno. Delante llevaba unas entradas que no sé si eran unos frisuelos rellenos o algo así. Luego una ternera también con toda su guarnición y luego arroz con leche. Y claro, eso era un menú que la gente... Y luego a nivel de restaurantes pues tampoco interesaba mucho porque había gente que decía, oye, pues un menú para los dos porque con uno no podemos. Iba con una entrada de calabacines rellenos de ahumados. Ajá. Y luego iba la caldereta y luego el postre, que eran frisuelos con chocolate. Clarín era muy golosón y era muy... Le gustaba mucho el dulce y prueba de ello es que en las jornadas, como podemos ver allí, el licor que se utiliza en todas las jornadas es el Benedictine, que por lo que se ve era bastante aficionado a ello, y es un licor con el que conozca un poco el Benedictine, que yo entre ellos soy un enamorado de ese licor. Aparte de ser digestivo, es muy muy dulce. Todos los ingredientes que lleva tiene que ser que salgan en los libros de Clarín. Nuestro tiempo limitado no puede hacer brillar como debe este hermoso concejo. Hay tanto que ver y que vivir. Por un lado, su patrimonio histórico realmente importante, monumentos que van desde milenios antes de Cristo hasta el momento presente. Por otro, sus paisajes, permanentemente bellos, y como no, la cálida acogida de sus gentes hace que la visita al concejo tenga que ser parroquia a parroquia, en cada una de sus 12 parroquias, Carrió, Pervera, Albandi, Guimarán, Valle, Ambás, Tamón, Logrezana,
Perlora, Pie del Oro, Prendes y Candás, visitándolas una a una en cada lugar, en cada historia, en cada leyenda, y es aquí donde se hace importante volver para poder realmente vivirlo. Juega un papel también importante lo que es el puerto de Candás, porque realmente yo ya creo que lo mismo que hablábamos antes de los flujos, las incidencias que pueden tener los concejos vecinos cuando vienen los visitantes y de alguna manera tiran de nuestro turismo, realmente nosotros creemos también que el puerto de Candás tiene unas enormes posibilidades en lo que es el desarrollo turístico, ¿no? Porque sí es verdad que los pescadores, puede haber 32 personas que se dedican a la mar, realmente los profesionales, quiere decir, realmente también después hay muchas lanchas de deportivos que enriquecen no solamente lo que es la propia actividad del puerto, sino que también hace agradable al visitante ver aquellas lanchas flotando y demás. Yo creo que esto es atractivo. Y luego está pues el resto del territorio, que volvemos otra vez a lo marinero y lo rural. Yo creo que el resto del territorio tiene los valores que tiene. O sea, tiene, aparte de la ruralidad, de lo que hablábamos antes del Monte Areo, con esos avances en el patrimonio cultural etnográfico, yo creo que también ofrecemos cultura y vamos a seguir potenciándolo también con lo que tiene que ver lo que llamamos el paquete de Clarín o las rutas clarinianas, ¿no? Yo creo que ahí es un patrimonio también cultural singular también, pero muy relevante y muy importante. Por lo tanto, esto es una cosa que hay que necesariamente potenciar. No dejo atrás esta tierra, pues permanece en mi corazón y en el fondo de mis pupilas bailarán las imágenes de un clarín que pasea por sus playas entre gente de otros tiempos, ahora transformados en relatos, y entre sendas y casas mariñanas. Carreño, Candás, nadie marcha del todo de vuestra tierra, pues volver a encontraros siempre será una felicidad. A veces no solo tenemos que volver a las tradiciones, sino volver otra vez a ver en la vecindad pues la ayuda, el apoyo. La ayuda unos a otros, y ahora, a ver, ¿tú qué más dices? ¿Yo qué voy a decirle? Ya lo dijiste casi todo tú. Bueno, y bueno, la diversión nuestra era antes, no había coche, era la charré y la caballería, para ir a Candás, ir a Gijón, y bueno, los coches que pasaban por la carretera, los coches de línea, y era el motivo ese que teníamos de salir. Después, bueno, ya se empezó con el coche, ya no se caminaba tanto, ahora tampoco se camina, que casi los vecinos no nos conocemos unos a otros. Dólmenes en las alturas y el amar un Cristo sereno, alas que vuelan sobre un belvedere, una Itaca asturiana, un Guimarán con Clarín incluido, playas que abrazan como madres un Carreño de verde vestido, donde 12 parroquias lo llenan, con orgullo ninguno fingido, Candás marinera, Toro del mar, Logrezana, Pervera, Pie del Oro, Prendes, Ambás, Carrío, Albandi, Perlora, Tamón, Valle y de nuevo Guimarán, Sardines, Marañueles, Sidra y demás. Clarín te amaba, Antón te adoró, Carreño, yo a ti vuelvo, día sí, día no. Dejásteme el corazón lleno, la barriga y la emoción, sin ser fiu de la tu tierra, fiu pródigo me siento yo.